Hare Krishna, muchas gracias por venir a la clase de Srimad Bhagavatam correspondiente al capítulo 13 del quinto canto, que es la continuación de la conversación entre Maharaj Rahugana y Yada Bharata. Estamos en el verso 24, ahora cambia a prosa. Shri Shuka Uvacha no, mejor porque es difícil de seguir todo para cantarlo. Iti evam mutaramatta savai brahmarshi chutta sindhu pataya atma satatvam viganayata paranupava paramakarunikatayopadishya rahuganina sakarunam apivandita charana apurnar vaiva nibritta karanormya shayo dharanim imam vichachara. Traducción y significado por su divina gracia Srila Prabhupada. Shri Shuka Uvacha. Shri Shukadeva Goswami dijo, Iti evam, de este modo, Uttaramata, oh Maharaj Parikshit, hijo de madre Uttara, Saha, aquel brahmana, Vai, en verdad, Brahmarshi Sutaha, Yada Bharata, el hijo de un brahmana de gran educación, Sindhu Pataye, al rey de la provincia de Sindhu, Atma Satatvam, la verdadera posición constitucional del alma, Viganayataha, aunque había insultado a Yada Bharata, Paranupava, que era muy excelso en cuanto a iluminación espiritual, Paramakarunikatāya, por su cualidad de ser muy bondadoso con las almas caídas, Upadishya, instruir, Rahuganena, por el rey Rahugana, Sakarunam, lastimosamente, Apivandita Charana, cuyos pies de loto eran adorados, Apurna Arnavaiva, como el océano pleno, Nibrita, completamente acalladas, Karana, de los sentidos, Urmi, las olas, Ashaya, con un corazón en el cual, Dharanim, la tierra, Imam, esta, Vichachara, continuó con su vagar. Shri Shukadeva Goswami continuó, mi querido rey, oh hijo de madre Uttara, en la mente de Yada Bharata había algunas olas de insatisfacción debidas al insulto del rey Rahugana, que le había hecho cargar con su palanquín. Yada Bharata, sin embargo, no les prestó atención y el océano de su corazón
recobró la calma y la serenidad. El rey le había insultado, pero él era un gran Paramahamsa, un Vaishnava, y por naturaleza tenía un muy buen corazón. Así pues, informó al rey acerca de la posición constitucional del alma. Cuando el rey Rahugana se humilló a sus pies de loto para pedirle perdón, él olvidó la ofensa. Después del incidente, siguió vagando por la superficie de la tierra, como hasta entonces había hecho. Significado. En el Srimad Bhagavatam 3.25-21, Kapila Deva describe las características de las grandes personalidades. Titikshava Karunika Churidas Sarva Dehinam. El devoto santo es, en verdad, muy tolerante. Es el amigo de todas las entidades vivientes y no se crea enemigos en el mundo. Como vemos en el ejemplo de Yada Bharata, el devoto puro reúne todas las cualidades del sadhu. Ciertamente, cuando el rey Rahugana le insultó, sus sentidos, debido a la influencia del cuerpo material, se agitaron. Pero más tarde, el rey se mostró humilde y sumiso y Yada Bharata le perdonó. Todo aquel que desee regresar a Dios tiene el deber de adoptar la sumisa actitud del rey Rahugana y pedir perdón a los Vaishnavas a los que pudiera haber ofendido. Generalmente los Vaishnavas tienen muy buen corazón. Por eso, si de inmediato nos humillamos a sus pies de loto, nos purificaremos de las reacciones de nuestras ofensas. Si no lo hacemos, las reacciones seguirán presentes y sus resultados no van a ser de nuestro agrado. Verso y traducción de nuevo. Shri Shuka Uvacha iti evam mutara mata Savai Brahmarshi Sutta Sindhu Pataya Atma Satatvam Viganayata Paranubhava Parama Karunika Tayo Padishya Rahuganena Sakarunam Abhivandita Charana Apurnarnavaiva Nibritta Karanormi Ashayo Dharanim Imam Vichachara. Sri Shukadeva Goswami continuó: Mi querido rey, oh hijo de madre Uttara, en la mente de Yada Bharata había algunas olas de insatisfacción debidas al insulto del rey Rahugana, que le había hecho cargar con su palanquín. Yada Bharata, sin embargo, no les prestó atención y el océano de su corazón recobró la calma y la serenidad. El rey le había insultado, pero él era un gran Paramahamsa, un Vaishnava, y por naturaleza tenía muy buen corazón. Así pues, informó al rey acerca de la posición constitucional del alma. Cuando el rey Rahugana se humilló a sus pies de loto para pedirle perdón, él olvidó la ofensa. Después del incidente, siguió vagando por la superficie de la tierra,
como hasta entonces había hecho. Om Jnanati Mirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyade Shatarine. Este es un verso muy instructivo en el cual Shukadeva Goswami, que es un Paramahamsa, es un devoto del más alto nivel, está evaluando a otro Paramahamsa, Yadabharata, y está explicando la percepción que él tiene de él. Y algo muy significativo que se menciona aquí, según el análisis de Shukadeva Goswami, es que incluso los Paramahamsas, en un momento dado, debido a que habitan en un cuerpo en este mundo, también están sujetos en cierta medida a las leyes de este mundo. Y por eso se menciona aquí como Yadabharata, en el momento en que fue insultado por Maharaj Rahugana, sintió alguna agitación en su interior, pero como él es un Paramahamsa, al momento siguiente se calmó y se mantuvo tranquilo. Esa es la diferencia entre un alma avanzada y un alma condicionada. El alma condicionada, cuando recibe alguna causa de agitación, se perturba muchas veces sobremanera y pierde el control de su mente y de sus sentidos. Por el contrario, el alma avanzada, como Yadabharata, puede mantenerse equilibrado. El ejemplo que da la Bhagavad Gita en el verso 70 del capítulo 2, Apuryamanam achala pratishtam samudram apa pravishanti yatvat tatvat kamam yam pravishanti sarve sashantim apnoti nakama kami. Dice que solamente la persona que permanece calmada, igual que el océano cuando entran los ríos, le llegan los ríos, pero el océano se mantiene equilibrado. El océano no se desborda. De la misma manera, la persona que es como el océano, que tiene un corazón amplio, el término Mahatma indica mente grande, mente amplia. Esa persona que tiene un corazón amplio no se perturba por el incesante fluir de los deseos que entran en la mente inevitablemente, porque esa es la ley de la naturaleza material. En este mundo siempre van a pasar cosas que hacen o de alguna manera nos ponen a prueba, ¿verdad? Siempre ocurre algo. Aunque parezca que el día es muy tranquilo, pero siempre algo tiene que pasar, ¿verdad? Siempre hay alguien que mete el dedo en la llaga, o el cuerpo se enferma, o alguien no hace lo que tiene que hacer, y ya nos perturba el día. A ver, que tenía el día tranquilo y tenía todo planeado, y ahora pasa algo que nos agita. Yadabharata nos da el ejemplo de cómo responder. Dice que el océano de su corazón,
que Yadabharata no le prestó atención a esas agitaciones que se producieron dentro, no se dejó llevar por ellas y por tanto, dice, el océano de su corazón recobró la calma y la serenidad. La misma metáfora que utiliza Krishna en la Bhagavad Gita. Compara el corazón del Paramahamsa con el océano. Si actuamos de esta manera, no imitando, pero siguiendo el camino o los pasos que nos enseñan los Paramahamsas, podemos gradualmente situarnos en ese plano de conciencia y podemos, como dice aquí, recobrar la calma y la serenidad. Dice que el rey la había insultado, pero como era un Paramahamsa, un Vaishnava, por naturaleza tenía muy buen corazón. Y por esa razón, en lugar de responder en su mismo lenguaje, le respondió en el lenguaje del trascendentalista y decidió hablarle acerca de la posición constitucional del alma. Le habló en otro idioma, en otro lenguaje. Y porque Maharaj Rahugana era una persona que tenía cultura, inmediatamente pudo darse cuenta del error grave que había cometido. Y eso nos muestra también cómo el comportamiento de los Vaishnavas nos ayudan a transformar el corazón. Y también nos enseña que si nosotros aprendemos dicho comportamiento y lo ejercitamos en la vida cotidiana, también vamos a ayudar a otros a transformar su corazón y a mejorar su comportamiento. Ese es el principio del sadhu sangha. El sadhu sangha, la buena compañía de devotos, hace que se transforme la atmósfera y que todo vaya a mejor. Incluso si externamente hay problemas. Los problemas externos siempre van a estar ahí porque esa es la naturaleza del mundo material. Ayer en el camino leíamos del segundo capítulo del primer canto del Srimad Bhagavatam, los comentarios de Srila Prabhupada a la sección que describe la posición constitucional del alma. Savai pumsam paro dharmo yato bhakti radokshaye haitukia pratijata yayatma suprasidati. Que la ocupación suprema para el alma es el servicio devocional que se le ofrece al Señor sin esperar nada a cambio y de una forma continuada. Dice que ese servicio satisface por completo al alma. Y en los comentarios de esa sección, en este verso y en el siguiente, Srila Prabhupada explica cómo la vida material es comparable a una condición enferma de vida. Estamos todos, en mayor o menor grado, enfermos. El cuerpo material podría compararse a un forúnculo. ¿Alguien ha tenido aquí algún forúnculo alguna vez? ¿Si habéis tenido algo? Boil. Boil. Oh, sí. ¿Verdad que es algo muy desagradable? Sí. Es doloroso, sale infección, normalmente lo tienes que limpiar, ¿verdad? A veces recomiendan limpiarlo
sacar la pus que hay. Según donde esté el forúnculo te tienen que ayudar porque ni tú mismo lo puedes hacer porque no es posible si lo tienes en la espalda o... A mi madre puso una venda con agua caliente y pan. Agua caliente y Funcionaba. pan. Sí, pan caliente y agua. Bueno, Claro, es metido como en una agua. cataplasma. Y la pone en una venda y ya funciona. Saca el veneno. Ese es lo absorbe el veneno. Sí, sí. El hecho es que es desagradable. También a veces cuando sale pus huele mal. Y el cuerpo material es más o menos así. El cuerpo material es como un forúnculo, ¿no? Para el alma es como un forúnculo, es un problema. Lo que pasa que en la condición enferma, más o menos demencial, la vida material es una vida demente, como hace un tiempo comentábamos sobre el escrito que hizo Srila Prabhupada, una charla que dio que luego se publicó, titulada Who is Crazy? ¿Quién está loco? Porque normalmente la gente cuando ve o veía a los devotos decía, están locos, porque van vestidos diferente, cuando van vestidos en ropas tradicionales de India, con la cabeza afeitada, los devotos, las devotas con sari, la cabeza cubierta o en el contexto moderno a veces no se cubren, pero es una vestimenta distinta, con el tilak en la frente, cantando y bailando por las calles, y a veces la gente se enfada y dice, estáis locos. Por lo general, a mucha gente le gusta ver a personas alegres cantando y bailando, pero hay personas que consideran que los devotos están locos. Y Srila Prabhupada escribió o pronunció un discurso que luego se publicó, titulado ¿Quién está loco? En realidad el loco es el que se identifica con el forúnculo. Tiene un forúnculo que le da problemas y aún así se identifica y trata de sacar placer del forúnculo. Así es la vida material. Tratamos de extraer jugo del cuerpo material. Pero la realidad es que el cuerpo material nos da más problemas que placeres. Sino que se lo digan al médico de cabecera. Hay cola de personas que tienen problemas o que van a mirar por si hubiera algún problema. A veces no hay problema, pero la mente nos dice que hay problema, y ya hay problema. Porque la imaginación nos hace verlo. O a veces hay problema y no pensamos en ello y luego se manifiesta. Esa es la naturaleza del cuerpo material. Por eso Srila Prabhupada habla compara la vida material a una condición enferma de vida. Y lo que hay que hacer es sanarse, curarse. Y el proceso para curarse es el sadhana bhakti, la práctica del servicio devocional, que es el estado de conciencia natural, constitucional del alma. Cuando despertamos ese estado de conciencia como tenía Yadabharata, incluso si hay problemas propios del mundo, porque todavía tenemos cierto vínculo con el mundo material, normalmente muy arraigado desde tiempo inmemorial, aún así podemos salir de esta influencia negativa. Y podemos ver
las cosas tal como son. Srila Prabhupada explica en uno de estos comentarios, dice que en el mundo trascendental la relación entre el sirviente, hablando del devoto, y el servido, hablando de Krishna, es la forma más completa de intimidad. Está hablando de una intimidad en el plano de la trascendencia, en el plano del alma. Dice también Srila Prabhupada, en el comentario al verso que empieza con la línea Vadanti Tat Tattva Vidas, que describe los tres aspectos de la verdad absoluta, Brahman, Paramatma y Bhagavan, está en la misma sección del Bhagavatam, capítulo 2 del primer canto. Dice que en el plano material hay una diferencia entre el conocedor y lo conocido. El conocedor es el alma y lo conocido es el cuerpo material o la naturaleza material, el campo material de actividades. Y por lo tanto hay un sentimiento de relatividad, hay un sentimiento de estar desfasado. En la vida material, si lo miras bien, siempre hay un desfase, porque el alma está fuera de su medio, como la metáfora que utiliza Srila Prabhupada a menudo y que es muy ilustrativa para presentarlo a personas que se acercan a la conciencia de Krishna, es como el pez que está fuera del agua. El pez fuera del agua, por muchas cosas que le regales, si no es agua, va a estar insatisfecho. Siempre le va a faltar algo. De la misma manera, cuando nosotros estamos desconectados del plano de la trascendencia, siempre hay un desfase. Y Srila Prabhupada, siguiendo con esa explicación, decía que en el mundo absoluto todo está en el plano absoluto, trascendental, porque el conocedor y lo conocido son de la misma naturaleza. El alma y Krishna, la suprema personalidad de Dios, Bhagavan, están en el mismo plano y por lo tanto hay unidad, hay verdadera unidad. En el plano material no encaja, siempre falla algo. ¿Verdad? Sí. Vamos a echar un vistazo también a leer el comentario de Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur sobre este verso. Shukadeva Goswami le está hablando al rey Parikshit y se lo explica de tal manera para hacerle reflexionar y para mostrarle también su buena fortuna, la buena fortuna que tenía Parikshit. Reflexionando también sobre la buena fortuna de Maharaj Rahugana, que también era un rey. Ambos eran reyes. El rey Rahugana era tan afortunado. Aunque él ofendió a Bharata haciéndole llevar el palanquín, él recibió el baño en el néctar de la misericordia y alcanzó el éxito. Yo soy de lo más desafortunado. ¿Shukadeva? No, un momento, que escuchad y ahora veréis. Porque a veces Vishwanath Chakravarti Thakur pone la voz de alguna de las personalidades. Si os fijáis, veréis. Yo soy de lo más desafortunado. Al no ser perdonado por la ofensa
de colocar una serpiente muerta en el cuello de un brahmana, yo he sido quemado por el veneno de su maldición. Así es como Pariksit, Shukadeva Goswami está reflejando la forma de pensar de Pariksit. ¿Qué infierno oscuro yo voy a lograr? Shukadeva pacifica al rey que se lamenta. Oh Pariksit, cuya madre fue Uttara. El Señor entró en el vientre de tu madre personalmente y te protegió. Él te reveló su forma a ti. El Señor, enviando a sabios como Narada y a mi propia persona para protegerte de la maldición del Brahmana, nos ha traído a ti y ha anulado la maldición, derramando sobre ti misericordia sin precedentes de los sabios y haciendo que bebas el néctar del Bhagavatam a través de mí. Esto demuestra que tú tienes una fortuna aún más grande que el rey Rahugana, que Bharata y que yo mismo, y que los grandes sabios. Por lo tanto, ¿por qué te lamentas? Aunque él fue castigado, Bharata tuvo la realización máxima. Él enseñó acerca del espíritu al rey de Sindhu. Sakarunam significa con lágrimas. Su corazón sintió olas de los sentidos que fueron calmados. Como habéis visto, hace una comparación entre Maharaj Pariksit y Maharaj Rahugana y le dice que Maharaj Pariksit era incluso más afortunado que Rahugana porque había visto al propio Señor desde el mismo principio de su vida, y el Señor le envió a Shukadeva Goswami para hacerle beber el néctar del Bhagavatam. Maharaj Rahugana bebió una parte del néctar del Bhagavatam. Maharaj Pariksit bebió todo el néctar de todo el Bhagavatam. Que aún así decía que era más desafortunado. También este verso muestra la grandeza de los Vaishnavas, que muy fácilmente perdonan, incluso si son ofendidos, tienen la naturaleza del perdón. Normalmente cuando no queremos perdonar es porque pensamos que merecemos algo, y cuando alguien ha hecho algo negativo hacia nosotros, no queremos perdonar porque esperábamos algo de esa persona. Cuando no nos lo da o nos da lo contrario, entonces nos sentimos ofendidos. Pero los Vaishnavas, que tienen un corazón por naturaleza humilde, que no espera nada de los demás, sino que siempre está dispuesto a dar a los demás, tienen mucha facilidad para perdonar porque no esperan nada y por lo tanto es fácil sobreponerse al impulso inicial de sentirse ofendido cuando nos pinchan o nos hablan con palabras ásperas. Y por último, Maharaj Rahugana se menciona aquí cómo nos enseña cómo actuar cuando estamos en este mundo material, el reconocer nuestras ofensas y sinceramente pedir perdón por ellas. Y Srila Prabhupada dice que debemos aprender de Maharaj Rahugana, porque normalmente
los que estamos en el mundo material cometemos y hemos cometido ofensas. Y por lo tanto el reconocerlas y el rectificar es importante. Dice que si no hacemos esto, dice Prabhupada, las reacciones seguirán presentes y sus resultados no van a ser de nuestro agrado. Inevitablemente las reacciones vienen. Srila Prabhupada en sus últimos días nos enseñó con el ejemplo también, pidiendo perdón a diferentes devotos que vinieron a verle, y concretamente pedía perdón a sus hermanos espirituales por las ofensas que hubiera podido cometer contra ellos. Ellos protestaban y le decían: no, Swami Maharaj, tú no has cometido ninguna ofensa. Pero él decía que a veces yo utilizaba palabras fuertes cuando predicaba, como bribón o sinvergüenza. Al predicar, los predicadores enérgicos a veces hablan muy duro. Y en este mundo, decía Prabhupada, se cometen ofensas. Y mostraba, como analiza en la biografía que escribió Su Santidad Satsvarupa Maharaj, Srila Prabhupada manifestó la joya de la humildad en ese último momento de su vida. A veces para predicar, la humildad no siempre es efectiva, en que hay que hablar directo y con franqueza. Para poder transmitir el mensaje se requiere ser enérgicos a veces. Y por lo tanto se puede molestar a alguien, se cometen ofensas. Y por eso el pedir perdón por las ofensas cometidas es siempre algo bueno. Y Srila Prabhupada nos enseñó con su ejemplo en los momentos finales de su vida. ¿Preguntas o comentarios que queráis hacer? Personas que pasan al médico, o no, se levanta ya, como no tiene nada que hacer, ¿no? Y dice: ¿qué va a hacer esto? Pues nada, vamos al médico a ver si nos pasa algo. Vamos al médico a ver si nos pasa algo. A ver qué dice. Claro, es que sus vidas ya no, mucha gente así no tiene mucho para hacer. Sí, y ahí nos identificamos con el cuerpo, entonces le prestamos mucha atención. Es verdad que cuidar la salud para servir a Krishna está bien, sí, si se hace con la mentalidad de servicio devocional, pero sí, la persona que se identifica con su cuerpo solamente piensa en el cuerpo porque piensa que no hay nada más. Su vida es la vida en el cuerpo. Hay un nombre para personas así, ¿no? Que creen que tienen muchas cosas, ¿no? Hipocondríaco. Sí, ese hipocondríaco. Cuando no pasa nada y la mente nos empieza a pensar que estamos enfermos. Exacto. Mahalakshmi Devi. Sí, Maharaj. Entonces, una ofensa no es solamente algo que se hace para molestar. A veces, como decías, a veces un predicador habla fuerte, o no sé si puede haber algún otro motivo por el cual uno actúa de una manera que en ningún momento había pensado que pudiera ser algo ofensivo, sino que va en parte en relación con su propia naturaleza. Unos son más expresivos, otros son más... Y entonces, aún así una persona que a lo mejor es muy expresiva puede ofender a otra persona que a lo mejor es más callada. Y la intención no es ofender. Sí, a veces sin intención no ofendemos. Igual que a veces cuando vamos caminando matamos insectos, aunque no queramos. Podemos tratar de evitar, pero inevitablemente
solamente por existir en este mundo se cometen ofensas y se hace daño, aunque no queramos, aunque tratemos de evitar. Por eso la actitud de pedir perdón es siempre buena. No de un modo artificial tampoco, pero sinceramente el reconocer y el tener una actitud de rectificar y de, por lo menos, pues si he cometido hecho daño a alguien, decir perdón. Es como a veces ocurre que vas en el metro, hay mucha gente y alguien te pisa o tú pisas a alguien. Y lo normal es decir perdón, ¿no? Si piso a alguien, no es que piso a alguien y como no ha sido sin querer, ¿no? Le digo perdón, aunque luego le diga perdón, ha sido sin querer. Pero no le digo ha sido sin querer y me da igual, ¿no? No haberte puesto ahí, ¿no? La actitud de pedir perdón es importante. Es reconocer nuestra condición. Sin embargo, Maharaj Pariksit no regresó a ver a Shamika Rishi a pedirle perdón, sino que simplemente aceptó la reacción. Entonces, ¿cómo entendemos? En uno de los comentarios, Srila Prabhupada explica, cuando recibió el mensaje de Shamika Rishi, Maharaj Pariksit, el mensaje era muy... se notaba que el Shamika Rishi estaba apesadumbrado por lo que había hecho su hijo, de maldecirlo, y que no quiso volver a Shamika Rishi porque no quería avergonzarlo más. Shamika Rishi estaba tan avergonzado. Shamika era el Rishi. Shamika. El Rishi, cuando... Sí, el padre de Shringi le mandó un mensaje pidiéndole disculpas con mucho sentimiento, y Maharaj Pariksit no quiso volver a donde estaba Shamika para no avergonzarlo más de lo que estaba avergonzado. Y simplemente aceptó la maldición, pidió que viniera la reacción que tuviera que venir y abandonó todo para prepararse para la muerte. Le quedaba una semana, no quiso perder el tiempo en protocolos y simplemente se aceptó la reacción y se retiró para escuchar sobre Krishna. Esa es la explicación que da Srila Prabhupada. Entonces eso no es de saber cuándo hay que pedir perdón y cuándo... Hay momentos que a lo mejor no procede o no... En este caso no procedía y Pariksit Maharaj fue inspirado por Krishna para no volver y simplemente prepararse para la muerte. Le quedaba una semana, era urgente, no. Él estaba arrepentido realmente y vio que Shamika Rishi también estaba arrepentido del castigo que su hijo le había impuesto, que era un castigo injusto, y no quiso liar más el ovillo. Se retiró a escuchar de los sabios. Nityananda Kripambudi. Ayer en una clase escuché que Vishmadeva es uno de los 12 Mahayana, ¿verdad? Y que un Mahayana es aquella persona que puede mostrar a Krishna, mostrar la verdad absoluta. Y en este caso, Yadavara te está haciendo en cierta forma lo mismo. Quería saber cuál es la diferencia o qué diferencias hay entre un Mahayana y un Paramahansa. Sí, bueno, hay 12 Mahayanas que se mencionan en el sexto canto del Srimad Bhagavatam. Los menciona Yamaraj, también es uno de ellos él, que son 12 grandes autoridades en el Bhagavad Dharma, en el servicio devocional. Vishmadeva es uno de ellos. Pero también hay otros, como Yadavarata, que aunque no se mencionen en la lista oficial, entran en la misma categoría. Y hay un significado de Srila Prabhupada en el Chaitanya Charitamrita que habla de diferentes tipos de Mahayanas o grandes personalidades. Y en el servicio devocional, si bien están los 12 oficiales,
la forma en que Srila Prabhupada lo explica indica que otros que transmiten el mismo mensaje también son considerados Mahayanas. O sea que en ese sentido se podría decir que todo Paramahamsa Vaishnava es un Mahayana en que transmite el mensaje de los 12 Mahayanas oficiales que han predicado el Bhagavad Dharma. ¿Y qué es un Paramahamsa? O sea, todo Paramahamsa que predica es un Mahayana. ¿Y qué es un Paramahamsa? Paramahamsa es un alma iluminada con el más alto grado de conciencia, Shuddha Sattva, bondad pura, y cuando el Paramahamsa es Vaishnava, está completamente entregado a la personalidad de Dios. Si no es Vaishnava todavía, sería el caso de los 4 Kumaras y Shukadeva Goswami antes de manifestar el Bhakti. Eran Paramahamsas, pero hasta que no tuvieron contacto con el servicio devocional directo, no se manifestó su corazón Vaishnava. Pero porque eran Paramahamsas, eran personas completamente puras, inmediatamente reconocieron el Bhakti, se sintieron atraídos. Reconocieron a su Señor y reconocieron el proceso del servicio devocional o esa relación amorosa con la personalidad de Dios. Vamos a leer la traducción de nuevo y terminamos. Srila Shukadeva Goswami continuó: mi querido rey, o hijo de madre Uttara, en la mente de Yadabharata había algunas olas de insatisfacción debidas al insulto del rey Rahugana, que le había hecho cargar con su palanquín. Yadabharata, sin embargo, no les prestó atención y el océano de su corazón recobró la calma y la serenidad. El rey le había insultado, pero él era un gran Paramahamsa, un Vaishnava, y por naturaleza tenía muy buen corazón. Así pues, informó al rey acerca de la posición constitucional del alma. Cuando el rey Rahugana se humilló a sus pies de loto para pedirle perdón, él olvidó la ofensa. Después del incidente, siguió vagando por la superficie de la tierra, como hasta entonces había hecho. Muchas gracias. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. Nitai Gaur Premanande.